Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar comienzo al acto de ingreso como académico de número del profesor doctor don José Redón Mas. Quiero saludar a los componentes de la mesa, señor vicerrector de investigación, señora directora de planificación sanitaria de la Consellería de Sanidad, señora presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, vicepresidenta de la Academia, señor secretario de la Academia, profesor Carmena, queridos académicos y público en general, amigos y creo que veo también muchas personas que pertenecen al servicio hospitalario del profesor Redón, pues quiero dar un saludo a todos. Como saben ustedes, el protocolo de este acto comienza con la lectura que el señor secretario general de la Real Academia, el ilustrísimo profesor Juan Viñarribes, lee el acta de nombramiento de la elección del doctor Redón como académico de número. Cuando quieras, Juan. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, por cuanto el profesor Josep Redón i Mas reúne los méritos y circunstancias que exigen los estatutos y reglamentos vigentes, ha acordado en sesión del día 16 de junio del 2022 nombrarle académico numerario con la antigüedad del día de hoy. Y en virtud de lo dispuesto por la Corporación, expido el presente diploma en Valencia a 16 de febrero del 2023, firmado la Secretaría General y la Presidenta. Muchas gracias, Juan. A continuación, le ruego a los profesores Federico Pallardó Calatayú y Salvador Martínez Pérez que salgan a recoger al nuevo académico. Una vez entregado el discurso al nuevo académico, él va a proceder a la lectura de su discurso. Profesor Redón, cuando quiera. Excelentísimos y ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Es obligado que mis primeras palabras sean de agradecimiento a la señora presidenta y a todos los señores académicos por el honor que me han concedido al elegirme académico numerario de esta docta corporación. Estoy seguro que en esta elección vuestra benevolencia y generosidad han pesado más que los méritos de mi modesta labor científica, lo que hace mayor aún la deuda contraída con vosotros. Gratitud especialmente sentida hacia los profesores Rafael Carmena Rodríguez, Ana Lluc Hernández y Javier Hernández Aba por ser ellos quienes promovieron y avalaron la propuesta de mi persona para ocupar este cargo. Resulta obvio decir que los méritos que haya podido ver en mí al elegirme miembro de esta corporación no son exclusivamente míos, sino que en gran parte se deben a la colaboración recibida de muchas personas en distintas etapas de la vida y con las que quiero compartir este honor que hoy me hacen ustedes. Creo haber sido una persona afortunada por los maestros que he tenido. Durante mis años de estudiante en esta facultad guardo un grato recuerdo y profundo reconocimiento por los profesores Llombart Bosch,
Viña Giner, Valdés Ruiz, Leal Cercós y otros muchos, pero especialmente del profesor Carmena Villarta, mi maestro en Patología General, del que aprendí no solo las artes de exploración, sino también la humanidad con la que hay que acercarse a la persona enferma. Y del profesor Rafael Carmena Rodríguez, recién llegado de Estados Unidos y que me enseñó las vías de la medicina moderna. La necesidad de basar nuestras acciones en fundamentos científicos, junto a la honestidad y el buen hacer en todos los aspectos profesionales y humanos. No solo le debo un especial agradecimiento por toda su ayuda en magisterio, sino que he tenido la gran fortuna de contar con su amistad y apoyo, compartiendo retos profesionales e incluso de dirección durante varios años en el Instituto de Investigación INCLIVA. No me cabe ninguna duda que, siendo mi mentor, he sido extraordinariamente afortunado. En aquellos momentos de mi estancia como estudiante en la sala de Patología General, coincidí con un residente, el hoy profesor Ascaso, académico de esta institución, al cual también le debo agradecimiento por ayuda, magisterio y amistad. Durante mi singladura en la investigación, quiero reconocer hoy las enseñanzas recibidas por parte del profesor Valle, jefe del Departamento de Nefrología e Hipertensión de la Northwestern University de Chicago, del profesor Jan Stassen, del Departamento de Epidemiología Cardiovascular de la Universidad de Lovaina, y del profesor Alberto Zanchetti, profesor de Medicina Interna de la Universidad de Milán. A todos ellos, mi gratitud y sincero afecto. Quiero recordar en estos momentos a mis padres, Pilar y Pepe, que con su sacrificio y esfuerzo pudieron costearme los estudios de medicina, y compartir estos momentos con mi familia, mi mujer, que me acompaña en este acto, Amparo, la profesora Lurbe, nuestros hijos, Pau y Carles, sus esposas, y nuestros nietos, Pau y Mateo. Quiero expresarles mi cariño y gratitud por todo su apoyo, su afecto y su capacidad de sacrificarse por mí, reconociendo que sin ellos ni mi vida tendría argumento ni mi labor científica hubiese sido posible. Al igual que con mis maestros y familia, me considero afortunado por los colaboradores que han integrado los grupos de trabajo en mis 2 periodos prolongados de actividad hospitalaria. Primero, en el Hospital de Sagunto, con especial mención al profesor José María Pascual Izuel, y posteriormente en el Hospital Clínico en los últimos 25 años de mi ejercicio profesional, con especial mención a las doctoras María José Forner Giner, María José García Fuster y al doctor Vicente Oliver. Del mismo modo, quiero agradecer su apoyo al profesor Juan Viñarribes durante nuestro trabajo conjunto en INCLIVA. También me gustaría recordar en este momento a aquellos residentes que iniciaron en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínico la senda de la investigación en el programa Río Ortega del Instituto Carlos III. Fernando Martínez, María José Fabiá, Gernot Pichler, Adrián Ruiz y Sara Vela, con el deseo que persistan en el empeño. En esta introducción debo cumplir gustosamente con la tradición y dedicar un especial recuerdo a mis predecesores en el sillón que voy a ocupar en la Real Academia. En primer lugar, al profesor Vicente López Merino, académico desde el 2005, catedrático de cardiología, jefe de servicio de cardiología del Hospital Clínico y presidente de la Sociedad Española de Cardiología desde el 89 al 91. Fue un pionero de la cardiología valenciana y española, siendo un gran clínico e investigador y una gran persona. Posteriormente, el sillón fue ocupado por el profesor Carlos Carbonell Cantí desde el 2012, profesor de cirugía vascular de la Universidad de Valencia, fundador del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Clínico, que siempre destacó por su amor a la profesión y su dedicación a los pacientes y sus alumnos. En el día de hoy asumo el sillón número 5, con denominación de Medicina Interna, especialidad médica de nombre derivado de la Innere Medicinae Germánica del siglo XIX, en cuya definición lleva implícita su amplitud. El internista se especializa en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades en adultos sin utilizar cirugías. Y mi discurso de entrada de esta academia versa sobre la hipertensión arterial, una enfermedad de gran prevalencia y que acompaña, cuando no produce,
muchas dolencias a las que los internistas nos enfrentamos en nuestro quehacer diario. Pero, junto a su elevada frecuencia e impacto, la elección del tema ha sido debido a que la hipertensión es una enfermedad a la cual he dedicado gran parte de mi actividad profesional. Pero he de confesarles que la decisión de dedicarme preferentemente a la hipertensión fue tomada teniendo presente el coste de oportunidad. Una patología frecuente, que en pocos medios se podía abordar desde un hospital comarcal, organizando la asistencia adecuadamente, y a lo que añadimos tecnología pionera a mitad de los 80, como fue el segundo equipo en el país de monitorización ambulatoria de 24 horas de presión arterial. Además, en la Comunidad Valenciana no existía ningún grupo que abordase monográficamente esta patología. Por lo tanto, era posible abordarla y tenía campo para el crecimiento. Con estos mimbres y tras finalizar mi tesis doctoral sobre la epidemiología molecular de la neumonía por Legionella neumófila en el Camp de Morvedre, puse manos a la obra con la tarea de crear una unidad de hipertensión arterial en el Hospital de Sagunto y así inicié la asignatura en este campo. En el día de hoy, a lo largo de mi relato sobre la hipertensión, realizaré un recorrido histórico de los conocimientos que se han ido acumulando hasta la actualidad y esbozaré cuáles son los retos que presenta el futuro. El mejor conocimiento de la enfermedad, los avances tecnológicos para su monitorización y los abordajes terapéuticos abren caminos que persiguen prevenir la enfermedad, conseguir un mejor control cuando está establecida y evitar en lo posible el daño en los órganos diana y, por ende, sus consecuencias. Bueno, pues vamos primero a las referencias históricas. Las primeras referencias a lo que con posterioridad se consideraría la elevación de la presión arterial ya la encontramos en el año 2600 a.C., en que el emperador amarillo de China describe la relación entre el pulso fuerte, duro, y la disfunción del corazón. La calidad del pulso de un individuo era una ventana a la condición del sistema cardiovascular. En la medicina china se indicaba que el tratamiento de la denominada enfermedad del pulso duro se realizaba mediante técnicas como la acupuntura, no podía ser de otra manera, la reducción de la sangre corporal mediante flebotomía controlada o el sangrado provocado mediante sanguijuelas. Estos conceptos se siguieron aplicando posteriormente por la medicina india, la griega y la romana. En esta, el patricio Cornelius Celsus escribió que relacionaba la alteración del pulso con el ejercicio, las pasiones e incluso la visita del médico. Pero no fue, sin duda alguna, hasta el siglo XVII en que se produjeron avances relevantes. William Harvey describe la circulación de la sangre y en el siglo siguiente el reverendo Stephen Hales obtiene medidas de la presión arterial en el interior de los vasos. Hales, introduciendo una cánula en la arteria yugular de una yegua, describió cómo la columna de sangre llegaba a diferentes alturas según que el caballo estuviese relajado o excitado. Con ello se inician las descripciones de la patología asociada a la presión arterial por eminentes anatomistas, patólogos y clínicos. Y entre la mitad del siglo XVIII y el XIX, Morgagni, Young, Bright, Johnson, Traub, Gould, Sutton, Gobers observan la relación entre la presión arterial y la enfermedad renal. Se describe la hipertrofia de la capa media arterial, el crecimiento del ventrículo izquierdo y se apunta hacia la importancia de la velocidad de la sangre en el funcionamiento del corazón y de las arterias. Pero fue un médico irlandés indio del Guy's Hospitals de Londres, Akbar Mahomed, quien en 1874 describió por vez primera conceptos que más tarde se conocerían como elementos relevantes en la hipertensión arterial esencial. Algunas de las aportaciones más destacadas de Mahomed fueron la demostración de que podía existir una presión arterial elevada en individuos aparentemente sanos, que la presión elevada era más probable en poblaciones de edad avanzada y que el corazón, los riñones y el cerebro podían verse afectados. Años después, ya en los albores del siglo XX, se producen desarrollos que serían determinantes para un sólido avance en el conocimiento de la presión arterial y su patología.
Riva-Rochi y Korotkov, por separado, desarrollan los fundamentos para obtener medicinas fiables de la presión arterial en humanos, de forma no invasiva, utilizando una metodología que se ha mantenido hasta nuestros días. Riva-Rochi publicó en la Gazzetta Medica di Torino su esfingomanómetro y Nikolai Korotkov describió los sonidos estetoscópicos, permitiendo la medida de la presión arterial sistólica y diastólica. Con ello, a mediados del siglo XX, la comprobación de la presión arterial mediante un esfingomanómetro pasó a formar parte de la exploración física rutinaria en clínicas y hospitales. Pese a los avances que se iban produciendo con la posibilidad de medir la presión arterial y la descripción de lesiones asociadas a la presencia de una elevación de la misma, esta no se consideraba un problema médico relevante. Pero mire por dónde. Fueron intereses económicos los que propiciaron el estudio de impacto de los valores de presión arterial en la supervivencia. En 1925, dos organizaciones de índole comercial, la Life Insurance Medical Directors y la Actuarial Society of America, presentan un estudio con más de 500.000 de asegurados, predominantemente varones, en los que identificaron que la presencia de presión arterial elevada reducía la expectativa de vida. 15 años más tarde, las mismas asociaciones comunican los resultados de un segundo estudio en el cual se identifica con mayor precisión que el impacto en supervivencia se produce ya en individuos con una elevación ligera, entrecomillado, de la presión arterial. Estas observaciones abrieron paso y estimularon el inicio de estudios describiendo con detalle el impacto de la elevación de la presión arterial y se identificaron fenotipos de la enfermedad como la hipertensión arterial maligna. Katie Wegener en la Mayo Clinic establecen una clasificación pionera de la hipertensión primaria en 4 niveles, con significado pronóstico, basados en las lesiones presentes en la retina, vasos y papiledema, y su relación con las lesiones vasculares y la disfunción renal. En estos momentos es justo señalar la aportación de la medicina española. Marañón, en 1922, describe por vez primera la asociación de la elevación de presión arterial con la obesidad y la prediabetes, hecho que no fue reconocido hasta hace no muchos años en que se acuñó el concepto de síndrome metabólico. Pese al caudal de información que se iba atesorando, permanecía un concepto muy extendido en el ámbito médico y en la academia. Y este era que la elevación de la presión era esencial para mantener la perfusión de los órganos vitales y que reducir la presión arterial podía inducir un fallo en los mismos. Eran comunes afirmaciones, incluso por escrito en la academia, como que el mayor peligro para un hombre con presión arterial alta radica en su descubrimiento, porque algún tonto está seguro de reducirla. Junto a estas corrientes de opinión, la ausencia de un tratamiento efectivo también era un elemento que limitaba el interés de los médicos en la elevación de la presión arterial. La dieta de Kemperer, con una restricción severa del contenido de sal, y la práctica de simpatectomías lumbares eran métodos que no estaban exentos de efectos secundarios y o riesgo de mortalidad. Como demostración de ello, fue paradigmático lo acaecido con Franklin Roosevelt, presidente de los Estados Unidos. El presidente recibió un certificado de buena salud por parte de su médico, incluso cuando sus valores de presión arterial eran de 220-120. Años más tarde, durante la conferencia de Yalta, el médico personal de Winston Churchill, que también estaba en la conferencia, anotó en su diario que el presidente Roosevelt parecía tener signos de enfermedad de endurecimiento de las arterias y que le quedaban unos meses de vida. Los acontecimientos posteriores demostraron la certeza de su diagnóstico. El presidente Roosevelt sufrió una apoplejía mortal 2 meses después de la cumbre de Yalta. 3 años tras la muerte de Roosevelt, el presidente Truman promulgó la fundamental Ley Nacional del Corazón, abriendo la vía para realizar estudios, entre ellos el Framingham Heart Study,
paradigmático en el conocimiento del impacto de los factores de riesgo cardiovascular en morbilidad y la mortalidad de la población, incluida la elevación de presión arterial. Posteriormente a ello, se puso en marcha el programa de investigación cooperativa de los centros médicos de la Administración de Veteranos, que produjeron el primer ensayo multicéntrico de investigación cooperativa sobre la hipertensión, publicado en JAMA ya en 1967. El beneficio observado estimuló la realización de nuevos estudios, ampliando la muestra y reduciendo los valores de presión arterial para su inclusión, demostrando también su eficacia. A estos pioneros de la Administración de Veteranos le siguieron una serie de otros que sentaron pilares sólidos sobre la eficacia del tratamiento antihipertensivo, demostrando la reducción de la morbimortalidad tanto en adultos como en ancianos, incluso octogenarios, así como el papel de la dieta y la restricción de la ingesta de sal en el tratamiento. Posteriormente, ya los estudios comparativos entre diferentes clases de fármacos y los que demostraron el impacto de la hipertensión en comorbilidades como la diabetes y la enfermedad renal crónica ya dejaron el panorama del conocimiento en punto para que en los últimos 50 años se produjesen toda una serie de avances. A lo largo de los últimos 50 años se han ido gestando los conocimientos de la situación actual con el concurso de la investigación básica, clínica y epidemiológica y con el desarrollo de nuevas tecnologías que han aportado herramientas para profundizar, no solo en el mejor conocimiento de la fisiopatología, sino también en la aplicación clínica de los conceptos aprendidos. Aquí cabe mencionar el gran papel de nombres ilustres como Irving Page, George Pickering, Norman Kaplan, Björn Folkow, John Larac, Ewen O'Brien, Alberto Zanchetti, Giuseppe Mancia y en España José Luis Rodicio. En nuestro caso, hemos tenido la oportunidad de colaborar activamente en el desarrollo de algunos de estos avances mediante nuestro trabajo clínico, experimental y bibliográfico. Del mismo modo, y desde las presidencias de la Sociedad Española de la Liga Española contra la Hipertensión y la Sociedad Europea de Hipertensión, hemos participado en la generación de guías para la evaluación y tratamiento de la hipertensión y en la difusión científica y social mediante centenares de conferencias en congresos de sociedades científicas y cursos de formación. ¿Cuál es la situación actual? Aunque les parezca paradójico lo que les voy a decir, después de tantos años, el elefante en la habitación que persiste es la estimación ideal de las cifras de presión arterial de un individuo, debido a las peculiaridades del parámetro presión arterial. La elevada variabilidad intrínseca, latido a latido, debido a la interacción de sus mecanismos de regulación y por estímulos externos, la variabilidad circadiana y la amplificación de la onda del pulso desde la raíz aórtica hasta la periferia son características relevantes que limitan la estimación de la presión real de un individuo. Todo ello ha llevado a la necesidad de recomendar una estandarización para su medida y a la introducción de métodos como los registros continuos de 24 horas lejos de la consulta, la automedida domiciliaria o las estimaciones de presión arterial central desde la raíz aórtica. Haciendo abstracción de esta dificultad primordial, la hipertensión se ha definido mediante los valores superiores a un umbral, el cual ha ido modificándose con los años, desde 160-100 hasta la actualidad de 140-90 criterio de la Sociedad Europea de Hipertensión basado en eficacia terapéutica o de 130-80 criterio epidemiológico del American College of Cardiology. Con la utilización de medidas de presión arterial, otras que la clínica, se han definido una serie de fenotipos, la hipertensión de bata blanca, la hipertensión enmascarada, que de alguna manera tienen una cierta traslación clínica. La hipertensión definida de este modo puede estar ya presente en las 2 primeras décadas de la vida y gran parte de los adolescentes con valores de presión arterial elevadas son hipertensos en la edad adulta.
A partir de aquí, la prevalencia de hipertensión se incrementa a lo largo de las 5 primeras décadas de la vida y se acelera a partir de este momento. Mientras que antes de los 50 la prevalencia es mayor en varones que en mujeres, en esta se incrementa tras los cambios hormonales del periodo de menopausia. A partir de aquí se igualan las prevalencias, incrementándose en la de mujeres tras los 70 años de edad por su mayor longevidad. Con las definiciones mencionadas que les acabo de referir, la hipertensión es una enfermedad de gran prevalencia. A nivel mundial se ha observado un crecimiento en un 20% desde el año 1990 hasta la actualidad. Crecimiento al que no es ajeno nuestro medio, donde se estima entre 40 y 45% de los adultos y 70% en población de más de 70 años. Sin embargo, hay que considerar que aproximadamente el 30% no están diagnosticados y pese a disponer de medios terapéuticos con contrastada actividad, de los diagnosticados solo un 15% no se tratan y de los tratados solo la mitad están controlados. Todo esto lleva a que en la actualidad la hipertensión es la primera causa de mortalidad mundial y de años perdidos por discapacidad y uno de los factores de riesgo más importantes en cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, enfermedad renal crónica, deterioro cognitivo y demencia. En estos años, el estudio de los mecanismos por los cuales se eleva la presión arterial ha sido y sigue siendo un elemento clave, no solo académico, sino también para el desarrollo de medidas que permitan prevenir y reducir la elevación de la presión arterial y su impacto. En su artículo de 1949, Irving Page describe por vez primera la multifuncional naturaleza de la hipertensión con el término mosaico, señalando que muchos mecanismos están más o menos involucrados e interrelacionados. Este concepto se mantiene hasta la actualidad, aunque el número y naturaleza de los componentes del mosaico han ido incrementándose, pese a que se mantiene que los factores que la componen reflejan un debate, un juego continuo sobre la importancia del riñón en volumen y gasto cardíaco, la vasculatura, elasticidad, calibre vascular, reactividad y el sistema nervioso central, reactividad e interacción neurohormonal. Mientras que la regulación a corto plazo del gasto cardíaco y la resistencia periférica está interconectada por los reflejos del sistema nervioso autónomo con la intervención de los receptores, el control a medio plazo se consigue mediante la interacción entre el tráfico nervioso simpático, los sistemas humorales y el riñón, controlando la resistencia vascular periférica y el volumen sanguíneo. Sin olvidar tampoco el ritmo circadiano de los niveles de presión arterial, regulado no solo por el grado de actividad, sino por un mecanismo de reloj impulsado por el núcleo supraquiasmático que es estimulado directamente por la luz, como todos ustedes saben. Modificaciones en alguno de estos elementos que les he mencionado puede sobrepasar la capacidad del resto para ser controlado y se eleva la presión arterial. Cuando no, incluso inducir per se alteraciones en otros componentes del sistema. Pero, aunque conocemos cada vez mejor la regulación de los valores de presión arterial, el por qué se produce la hipertensión es difícil de precisar en el 90% de los casos, ya que es debida a la interacción de factores genéticos, ambientales y sociales. Historia familiar, con una herencia de rasgos complejos, edad, raza de ascendencia africana, hábitos alimenticios con consumo excesivo de alimentos ricos en sodio y bajos en potasio, el sobrepeso, la obesidad, sedentarismo y el consumo de alcohol son factores predominantes. Pero no debemos de olvidar tampoco los factores sociales, en particular las condiciones socioeconómicas individuales, el nivel educativo, nivel de ingresos y la ocupación, que también se han asociado repetidamente a la hipertensión, debido a que influencian circunstancias individuales y factores psicosociales como el estrés. Y en los últimos años, en los países desarrollados, el aislamiento social y la soledad parecen jugar un papel en el riesgo de desarrollar hipertensión y al menos en el bajo control de la misma en las edades más avanzadas de la vida.
Junto a todos estos factores, ciertas enfermedades crónicas como la diabetes, la dislipemia metabólica y la enfermedad renal crónica también aumentan el riesgo, ya que tanto en sus propios factores predisponentes como en sus alteraciones fisiopatológicas tienen una estrecha conexión con la elevación de presión arterial. El restante 10% de los casos se considera secundaria, siendo las causas múltiples, trastornos o enfermedades endocrinas, vasculares, tumores de la cresta neural, sin olvidar las producidas por factores exógenos como ciertos fármacos de uso común y el uso de drogas recreacionales. Un pequeño porcentaje, menos de un 0,5%, son trastornos genéticos monogénicos, con una herencia de tipo mendeliano. Y aunque muchas de ellas pueden aparecer a cualquier edad, las de causas genéticas suelen manifestarse en las 2 primeras décadas de la vida, mientras que las derivadas del proceso de arteriosclerosis, especialmente cuando entran los ateromas en juego, son propias de los pacientes de edad avanzada. Pero una vez diagnosticada la presión arterial, pese a las dificultades que les he nombrado, el abordaje y planificación de su tratamiento requiere de, junto a la mejor estimación de los valores de presión arterial, una evaluación de su riesgo potencial global, mediante las escalas de uso, actualmente en Europa el SCOR-2, o mediante la identificación del daño subclínico presente. Daño subclínico en el corazón, hipertrofia, en los grandes vasos, placas de ateroma, carótida, en las arteriolas, visionando retina, y en el riñón con una reducción del filtrado y excreción urinaria de albúmina, al cual en nuestra unidad se ha prestado a esta última una especial atención. La presencia de daño orgánico subclínico ofrece una información combinada de la intensidad de la elevación de la presión, el tiempo que ha estado elevada en el pasado, antes del diagnóstico, el impacto de otros factores de riesgo y la respuesta individual genética en los diferentes órganos a la elevación de presión arterial. Pero no es solo importante el momento del diagnóstico, sino también relevancia para el seguimiento de la efectividad del tratamiento antihipertensivo. Una vez evaluado el paciente, el tratamiento de la hipertensión debe contemplar la corrección de los potenciales factores personales del paciente, dieta, sobrepeso y sedentarismo. A partir de aquí, la piedra angular está en la terapia farmacológica, para lo cual se dispone de un arsenal que contempla la intervención sobre diferentes sistemas que controlan la presión arterial. Actualmente, diuréticos, betabloqueantes, calcioantagonistas, en monoterapia o combinados, forman el núcleo central de la terapéutica con la adición de alfa-bloqueantes y fármacos de acción central y, por supuesto, bloqueantes del sistema renina-angiotensina. Aunque el objetivo principal es el control de presión arterial para reducir el impacto en el riesgo, se busca que, además, los fármacos puedan ejercer un efecto protector adicional en el daño en los órganos diana. La administración de combinación de fármacos en el mismo comprimido está tomando el relevo a la práctica médica más habitual de escalar el número de fármacos según las necesidades. La información hasta la actualidad parece demostrar las ventajas de esta administración en el mismo comprimido, con una más rápida reducción de presión, reduciendo antes el riesgo y disminuyendo los potenciales efectos secundarios y mejorando la adherencia. Si bien actualmente todas las guías recomiendan iniciar el tratamiento de esta estrategia, la monoterapia con un solo fármaco sigue teniendo, en pacientes de bajo riesgo cardiovascular o en pacientes de edad avanzada, en los que se recomienda una escalada terapéutica más lenta con la vigilancia de los potenciales efectos secundarios antes de las escaladas. Me gustaría referir aquí que la introducción de una directriz de la FDA para la industria interesada en el desarrollo de fármacos para el tratamiento de la diabetes ha aportado moléculas que poseen de forma directa, tanto directa como indirecta, beneficios evidentes en el tratamiento de la hipertensión. Así, los antagonistas del cotransportador glucosa-sodio, los agonistas del receptor de glucagón y los potenciadores de GMP cíclico ofrecen beneficios en reducción de presión. He mencionado el problema del insuficiente control de los valores de presión, dejando a un lado el hecho real del infradiagnóstico de la hipertensión. Existe un elevado porcentaje de población en que los valores permanecen elevados aún conociendo que son hipertensos, con el consiguiente riesgo para la salud. Y en este contexto podemos
diferenciar dos grandes grupos. Aquellos entre la población hipertensa en general, de un grupo de pacientes en que se mantienen valores de presión arterial elevados, aún recibiendo tratamiento farmacológico con 3 o más fármacos. Es la llamada hipertensión arterial refractaria o resistente, a la cual se le ha dedicado una especial atención en nuestra unidad. Presente en un 20% de los pacientes remitidos a las clínicas especializadas, su frecuencia en la población aproximadamente es de un 5%. Pero el gran impacto en la población es debido a la ausencia de control, aun cuando los valores no tendrían dificultad de ser controlados. Las razones por esta falta de control son varias. Incluye una falta de adherencia al tratamiento, inercia terapéutica por parte del médico y atención sanitaria deficiente. Los componentes que pueden estar presentes en la situación de un paciente concreto pueden ser los 3 juntos o por separado, pero el resultado final es la falta de tratamiento y sus consecuencias. A pesar de lo logrado hasta la actualidad, seguimos teniendo retos, pero también se atisban avances que pueden ayudar en conseguir los objetivos que les expuse al principio de mi lectura. Prevenir, mejorar el tratamiento y reducir los riesgos y la morbimortalidad. A modo de ejemplo, me voy a referir a algunos de los retos y de los avances con impacto directo en la evaluación y tratamiento. El primero de los retos sigue siendo, como les decía, el elefante en la habitación de la estimación del nivel de presión arterial. Se están realizando esfuerzos para obtener registros continuos de los valores sin la utilización de la clásica técnica del sfingomanómetro de Riva-Rocci, los llamados cuffless system. Existen diversas metodologías que se están utilizando para ello, basadas o en la estimación de la velocidad de la onda de pulso, en el análisis de los diferentes componentes de la onda de pulso, mediante métodos tradicionales, aunque los que están entrando con mayor fuerza son aquellos que utilizan métodos como la espectroscopía, los dispositivos ultrasónicos y la bioimpedancia eléctrica con parches de grafeno, que son los que están abriendo camino al registro continuo de presión arterial. Junto a su desarrollo, actualmente se trabaja en establecer estándares para evaluar el rendimiento y la precisión de los mismos. En el 2014, el Institute of Electrical and Electronics Engineers presentó los problemas específicos de precisión de los dispositivos sin manguito y los procedimientos que estaban propuestos para su validación. Y la Organización Internacional para la Estandarización, ISO, está desarrollando actualmente una nueva norma específica. Pero independientemente de ello y junto al desarrollo de estas medidas de presión arterial fuera de la consulta, lo que no se tiene perfectamente establecido es si utilizando durante el tratamiento el objetivo de reducción de la presión medida por estos sistemas, los resultados obtenidos en protección de riesgo es superior que la obtenida con la presión arterial clínica como objetivo, lo que, de ser así, justificaría plenamente su introducción. El segundo de los retos es el mejorar la estratificación del riesgo, ya que aunque los pacientes con los niveles más altos de riesgo son los que más se benefician del tratamiento, no perdamos de vista, la mayoría de las muertes provienen de aquellos que se encuentran en los niveles más bajos de riesgo, según las tablas tradicionales. Por lo tanto, se intenta mejorar el rendimiento de las tablas mediante la introducción de factores modificadores o técnicas de inteligencia artificial. Así, las últimas tendencias son la introducción de biomarcadores como la troponina I de alta sensibilidad, marcadores de daño tubular renal, identificación de componentes metabólicos mixtos como el hígado graso no alcohólico, puntuaciones de riesgo poligénico y así como métodos de imagen que con la práctica de tomografía axial computorizada o resonancia nuclear magnética de forma oportunista por otras causas, con el concurso del diagnóstico digital, ofrecen amplia información respecto a alteraciones estructurales relevantes para otros. Pero posiblemente el mayor de los retos es el cómo mejorar la adherencia terapéutica en una enfermedad que habitualmente es asintomática. La educación de la población
la simplificación del tratamiento, de ahí la recomendación de la asociación en el mismo comprimido. Los recordatorios automáticos no han demostrado mejorías evidentes. Posiblemente la introducción de los sistemas de medida apoyados en esta tecnología de fácil uso que les he comentado puedan aportar beneficios adicionales. Y para finalizar voy a hablar algo sobre los avances. Continuamente se están produciendo avances en el área de los conocimientos sobre los mecanismos de hipertensión. El mosaico de Page sigue acumulando nuevos elementos, como el impacto del estrés oxidativo, la inmunidad innata adaptativa y el microbioma. Pero a los que me voy a referir son los terapéuticos. La utilización de técnicas invasivas y la introducción de nuevas dianas terapéuticas basadas en la farmacogenómica. En los últimos años emergen métodos invasivos de tratamiento que inciden en mecanismos fisiopatológicos. Por un lado, la denervación renal mediante la ablación por diversos métodos, radiofrecuencia, ultrasonidos, de las fibras simpáticas aferentes y eferentes que se localizan en las paredes de las arterias renales. Y por otro, la estimulación de los barroreceptores carotídeos mediante la implantación de electrodos que realizan descargas mediante baterías de pequeño tamaño. Los resultados de la primera, la denervación renal, ha demostrado seguridad y reducción de presión arterial, si bien con una alta variabilidad de respuestas, siendo una técnica que sigue realizándose hoy en día en pacientes que no responden al tratamiento farmacológico combinado. Los de la segunda, es decir, la estimulación de barroreceptores, no parece que vaya a ser una medida que se implante por las dificultades y los costes. Quizá es la farmacogenómica la que está visionando los avances terapéuticos más relevantes con su aplicación, ya que facilita el reconocimiento de dianas claves y desarrolla medios para abordarlas. Recientemente, el bloqueo dual de los receptores de endotelina mediante una nueva molécula se ha demostrado eficaz en los pacientes con hipertensión arterial refractaria, como hemos podido comprobar en nuestra unidad del hospital. La estimulación directa del gen del receptor de los factores arteriales natriuréticos con un anticuerpo monoclonal se está testando actualmente también en la unidad con una administración subcutánea mensual. Y se está cercano a participar en otro desarrollo, el bloqueo del RNA mensajero del angiotensinógeno hepático con regímenes terapéuticos de una inyección subcutánea semestral. Junto a la eficacia en la reducción de valores de presión arterial, estas aproximaciones posiblemente podrán facilitar una mayor protección del riesgo de la hipertensión y una mejora de la adherencia terapéutica. Llegados al final de mi relato, me gustaría hacer alguna reflexión simple. Hemos visto cómo el devenir del conocimiento sobre la hipertensión tiene una larga historia. Ha evolucionado en paralelo con los avances de la ciencia en múltiples disciplinas y creo firmemente que le queda un más largo recorrido. Su complejidad, a pesar de su aparente sencillez, su enorme impacto en salud social y económico, así como su dependencia de nuestros hábitos de vida, elemento clave tanto para la prevención como para el tratamiento, auguran este largo recorrido. Desafortunadamente, no se atisban tratamientos mágicos, vacunas, procedimientos quirúrgicos u otros futuribles que pudiesen evitar su desarrollo y, por ende, sus consecuencias. La condición humana, sus costumbres, la vida misma, está subyacente al desarrollo de hipertensión, por lo que seguirá presente mientras nuestra especie aviste este planeta. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Redón. Le ruego que sus acompañantes le acerquen hasta aquí.
A continuación tiene la palabra el ilustrísimo, excelentísimo académico de número, profesor Rafael Carmena, para contestar al discurso del profesor Redón. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, ilustrísimos miembros de la Academia, señoras y señores. Muchas gracias, señora presidenta, por haberme designado para pronunciar estas palabras de contestación al discurso de ingreso de nuestro nuevo académico, el doctor José Redón Mas. La recepción de un nuevo académico es siempre un acto de particular relieve y uno de los más importantes de los que periódicamente celebra esta Real Academia. Considero, por tanto, un honor representar hoy a nuestra institución dando respuesta al brillante discurso de ingreso que acaba de pronunciar el doctor Redón y deseo que mis primeras palabras sean para felicitarle muy efusivamente por el mismo. Ocupar hoy esta tribuna constituye además una profunda satisfacción personal, por cuanto con nuestro nuevo académico me unen viejos lazos de amistad y afecto que se remontan a más de medio siglo. Cuando en mayo de 1971 finalicé mi estancia en Estados Unidos y me incorporé a nuestra Facultad de Medicina y a su hospital clínico, conocí al doctor Redón, a la sazón alumno interno en la sala de hospitalización de la Cátedra de Patología General. Trabajamos juntos y llegamos a publicar incluso algún trabajo clínico junto con el doctor Ascaso. Desde entonces, aunque en algunos periodos hemos desarrollado nuestra labor en centros distintos, nunca perdimos el contacto y hemos ido profundizando nuestra amistad. A lo largo, pues, de muchos años, he tenido constancia de su gran capacidad de trabajo, esfuerzo y sacrificio, así como su valía como un extraordinario médico, investigador y profesor universitario. Los años en los que juntos dirigimos el Instituto de Investigaciones Clínicas, el INCLIVA, reforzaron estas opiniones y pude valorar además su privilegiada inteligencia, sencillez y generosidad, rasgos estos que, a mi juicio, constituyen la viga maestra de la personalidad de nuestro nuevo académico. Me produce una satisfacción especial tener hoy la oportunidad de expresarle públicamente mi amistad, admiración, afecto y agradecimiento por tantos años de trabajo y aprendizaje en común. Muchas gracias, Pepe. Protocolariamente me corresponde ahora llevar a cabo un resumen del extenso currículum vitae de nuestro nuevo académico. El doctor Redón se licenció en Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia y obtuvo el grado de doctor en Medicina summa cum laude en 1985, teniendo quien les habla la fortuna de formar parte del tribunal que juzgó su tesis sobre infecciones por legionela. Tras obtener el título de especialista en medicina interna por el programa MIR, realizó una fellowship in hypertension en la Northwestern University de Chicago. A su regreso, tras concurso oposición, fue nombrado catedrático de medicina interna de nuestra universidad y jefe del Instituto de Medicina Interna en el Hospital Clínico. Desde 2009 a 2017 fue director científico de INCLIVA, liderando el proceso de acreditación como Instituto de Investigación Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III y la reacreditación 5 años más tarde. Su actividad investigadora se ha desarrollado en paralelo a su actividad clínica, implementando la investigación translacional en el campo de la hipertensión y el riesgo cardiovascular. Además de actuar como coordinador del nodo de las redes temáticas de investigación del Carlos III, ha estado implicado en numerosos proyectos de investigación como investigador principal del sistema FIS y como investigador principal del grupo en los proyectos europeos, dedicando una atención especial al campo de Big Data en el área de salud. Fue presidente de la European Society of Hypertension de 2011 a 2013
y de la Sociedad Española de Hipertensión de 2000 a 2004. Su labor en medicina clínica ha girado alrededor del cuidado del enfermo como un centro e hilo conductor. Su quehacer diario en la clínica se ha complementado con la investigación, buscando siempre la traslación de sus resultados a la mejora del paciente y del sistema sanitario. Como hemos oído, es uno de los pioneros en el desarrollo de la monitorización ambulatoria de la presión arterial, el acrónimo MAPA, una técnica no invasiva que registra durante 24 horas la presión arterial. Los trabajos en este campo le han permitido evaluar y tratar a miles de pacientes y llevar a cabo ensayos clínicos que han marcado pautas de recomendación diagnóstica y terapéutica en las guías internacionales del manejo de la hipertensión y del riesgo cardiovascular. El doctor Redón ha sido editor asociado del Journal of Hypertension y revisor de revistas internacionales del campo cardiovascular y de medicina interna. Tiene 801 publicaciones indexadas en la Web of Science, sumando un total de 69.500 citas, con un índice Hirsch, de 84. Es director de 38 tesis doctorales y autor de 96 capítulos de libros. Ha recibido numerosos premios, es miembro de honor de las Sociedades de Hipertensión de España, Portugal, Bulgaria, Rumanía, Argentina y de la Sociedad Latinoamericana, así como doctor honoris causa por la Universidad Carol Dávila de Bucarest. Tras este, por fuerza, resumido recorrido por el currículum del nuevo académico, no debe sorprendernos la calidad y el profundo contenido de su discurso de ingreso, del que paso a hacer unos breves comentarios. Como acabamos de escuchar, la hipertensión arterial, definida como valores superiores a 140-90 milímetros de mercurio, es una enfermedad muy frecuente, con una prevalencia estimada del 50% en la población de nuestro país, siendo del 70% en los mayores de 70 años. La hipertensión es el principal factor de riesgo relacionado con la mortalidad total y todas las complicaciones vasculares asociadas a ellas, como la enfermedad coronaria isquémica, los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad arterial periférica, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica y cambios estructurales en las arterias. Todas estas complicaciones están relacionadas tanto con la presión sistólica como con la diastólica. Sin embargo, a partir de los 60 años, la relación es más estrecha con la presión sistólica, reflejando un estado de rigidez de las grandes arterias y asociándose con un incremento del riesgo cardiovascular. Como hemos oído, en el 90% de los casos, la hipertensión se denomina hipertensión arterial esencial, de causa desconocida. En el 10% restante se considera hipertensión secundaria a diversas causas y aproximadamente en un 0,5% de casos se debe a alteraciones genéticas monogénicas. Como demostró George Pickering a mediados del pasado siglo, la distribución de la tensión arterial en las poblaciones es gaussiana y no bimodal, como defendía con cierta vehemencia el nefrólogo Robert Platt, que mantuvo una prolongada discusión con Pickering. Pickering incorporó a la práctica clínica, además, un concepto nuevo. Existen individuos en la población general difícilmente catalogables como sanos o enfermos, que venía siendo lo habitual, lo práctico, según el pensamiento tan pragmático de William Osler, sanos o enfermos. Pickering dijo no. Aquí lo que hay es una desviación cuantitativa y no cualitativa de un parámetro biológico, en este caso la hipertensión arterial, que en sujetos que permanecen todavía asintomáticos, pero a los que hay que prestar atención y en muchos casos iniciar una intervención terapéutica. Como dijo Pickering, es una falacia
carente de evidencia biológica, separar a la población en dos grupos distintos, los normotensos y los hipertensos. Así nació el estudio de otras variables de distribución continua, como la colesterolemia, la glucemia o el índice de masa corporal, que son tan importantes en la medicina preventiva. A partir de ahí, se postuló que la tensión arterial está determinada por un conjunto de genes, evidentemente con una herencia poligénica. Y desde la década de los pasados años 50 del siglo pasado, se inició la búsqueda de genes candidatos y se llegó a la identificación de algunos de ellos. Pero siendo la hipertensión una enfermedad de prevalencia elevada, según la OMS, hay 1,5 billones de hipertensos en el mundo, datos de 2021, y con amplia distribución geográfica, presenta una genética muy compleja con una alta participación de un gran número de genes candidatos aún por descubrir. De todas formas, sabemos que la influencia de la genética en la hipertensión viene determinada por la agregación familiar, de forma que la prevalencia aumenta en los familiares de primer grado. Pero más allá de esta observación, el conocimiento de los genes implicados en la hipertensión es muy escaso. Pero, de todas formas, el componente genético sí está bien establecido y se sabe que la heredabilidad de los valores de tensión arterial oscila entre 25 y 40% en función de que se trate de valores sistólicos o diastólicos. Por otra parte, los determinantes genéticos se ven modificados por otros ambientales, jugando la epigenética un importante papel añadido. Desde una perspectiva histórica ya hemos oído, y es oportuno volverlo a recordar, cómo la muerte por hemorragia cerebral masiva del presidente Franklin Roosevelt a los 63 años, causada por una grave hipertensión, en el momento de la muerte su médico personal registró sistólica 300 milímetros de mercurio y diastólica 130 milímetros de mercurio. Y esto dio pie a que se promulgase, como hemos oído también, la Ley Nacional del Corazón. Pero antes yo quisiera también añadir que los médicos que trataban al presidente Roosevelt trataron de disuadirlo de que se presentase en cuarto mandato y él les obligó a ocultar la situación de su hipertensión y de su electrocardiograma, que ya tenía alteraciones isquémicas. Yo siempre me he preguntado si en la conferencia de Yalta, si hubiese acudido un presidente estadounidense en plenas facultades, quizá los resultados de la conferencia de Yalta hubieran sido distintos. Roosevelt no participó en la conferencia de Yalta, estuvo callado, como decía Lord Moran, el médico de Churchill, en su diario. En fin, la Ley Nacional de Corazón fue la antesala del estudio de Framingham, quedando establecida la hipertensión como uno de los principales factores de riesgo coronario y de accidentes cerebrovasculares. Unos años después, como también hemos oído, se iniciaron los ensayos clínicos multicéntricos sobre el tratamiento farmacológico al disponer ya desde mediados del siglo pasado eficaces fármacos hipotensores. Desde entonces, numerosos ensayos clínicos han avanzado y profundizado en este tema, como ya hemos podido escuchar. El impacto de la hipertensión sobre sus órganos diana, corazón, cerebro, retina, riñón y vasos sanguíneos, ha sido también ampliamente examinado por el doctor Redón. Los cambios estructurales o funcionales de estos órganos son marcadores de riesgo de enfermedad cardiovascular en estadio preclínico o asintomático, como por ejemplo la hipertrofia ventricular izquierda por ecocardiografía, la estimación del filtrado glomerular o la presencia de albuminuria. Los cambios estructurales en las arterias ocasionados por la hipertensión consisten en presencia de rarefacción capilar, hipertrofia de la capa media de las arterias de resistencia y rigidez de las grandes arterias. Quiero hacer hincapié en la rarefacción capilar, es decir, la disminución del número de capilares que se observa especialmente en hipertensos obesos y que afecta sobre todo al músculo esquelético. Esta alteración
parece estar en la génesis de la resistencia a la insulina que desarrollan estos pacientes, con el consiguiente incremento del riesgo de incidencia de diabetes. Así se explica que aproximadamente el 70% de los diabéticos tipo 2 sean hipertensos y que el 35% de los pacientes atendidos en las consultas de hipertensión padezcan diabetes tipo 2. Preservar la salud del cerebro en las edades avanzadas es uno de los retos más importantes de la medicina moderna y recientes estudios han puesto de manifiesto que el impacto de la hipertensión sobre el cerebro es mucho más amplio de lo que se venía creyendo. Actualmente se considera que la hipertensión es un factor etiológico de lesiones microvasculares cerebrales a través de lesiones silentes o subclínicas repetitivas a lo largo del tiempo. El impacto de la hipertensión sobre la microcirculación arterial cerebral ha sido estudiado utilizando resonancia magnética y valorando su correlación con el deterioro cognitivo. Los resultados señalan que las lesiones microvasculares secundarias a la hipertensión son causa del deterioro cognitivo de los pacientes hipertensos estudiados. Dichas lesiones no fueron detectadas en el grupo control de normotensos sin deterioro cognitivo. Además, un control insuficiente de la hipertensión a lo largo de los años parece ser un factor importante en la relación entre hipertensión y la salud cerebral. Los resultados de varios ensayos clínicos sugieren que el tratamiento de la hipertensión tiene efectos beneficiosos sobre el deterioro neurocognitivo. Por otra parte, a largo plazo, la hipertensión no controlada se asocia con el depósito de fibras de sustancia beta-amiloide en el parénquima cerebral, que, como saben, es un componente primordial para el desarrollo de demencia. El tratamiento de la hipertensión arterial ha sido objeto de una amplia exposición en el discurso del doctor Redón, que es una indiscutible autoridad internacional en este tema. Al iniciar el tratamiento, lógicamente hay que estratificar y valorar su riesgo cardiovascular absoluto, que depende de la edad, de sus cifras de presión, la concomitancia de otros factores, etc. Para ello se utilizan ecuaciones de cohortes agrupadas obtenidas del estudio de Framingham o de las tablas del SCORE-2, etc., como él mencionó. Y se han fijado objetivos o dianas terapéuticas. Por ejemplo, en el caso del hipertenso diabético, el objetivo es mantener la presión arterial por debajo de 130/80, pero por encima de 120/70. O sea, tenemos una horquilla porque por debajo de 120 pueden aparecer otra vez complicaciones. La hipertensión es una enfermedad muy dependiente de nuestros hábitos de vida, como también hemos oído, y por eso modificar el estilo de vida para reducir el riesgo vascular es clave y es el primer paso en el tratamiento de la hipertensión. Abandonar el tabaco, perder peso en los obesos, reducción del consumo de sal a menos de 5 gramos al día, aumento de la ingesta de potasio, consumo moderado de alcohol, una dieta baja en grasa saturada y rica en frutas y verduras. Con eso se consigue reducir los niveles de hipertensión en los hipertensos y en los tratados con fármacos disminuir la dosis de los mismos. En un número importante de hipertensos y de forma especial en los diabéticos es necesaria la terapia combinada con 2 o más hipotensores. Hemos oído también cómo los primeros fármacos que se utilizaron a partir de los años 50 del siglo XX, los ha mencionado el doctor Redón, diuréticos mercuriales, reserpina, fametildopa, etc. En el inicio de nuestro siglo, y realmente desde el campo de la endocrinología, ha llegado al tratamiento de la hipertensión el tema de los inhibidores del cotransportador glucosa-sodio, los agonistas del péptido 1 del glucagón y los antagonistas del receptor de la aldosterona o los inhibidores de la renina. Disponemos, pues, de una extensa variedad de fármacos antihipertensivos, lo que lleva a destacar la frecuente y eficaz utilización de combinaciones de los mismos en un mismo comprimido, lo que se conoce como la polipil.
Fenómeno este, el de la combinación de fármacos en un comprimido, que estamos utilizando también en otras estrategias terapéuticas como el tratamiento de las hiperlipidemias o la diabetes. El riñón es muchas veces la causa y es siempre la víctima de la hipertensión. Está bien comprobado que el control de la hipertensión es un factor importante para retardar el proceso de la nefropatía hipertensiva. Reducir entre 10 y 15 milímetros de mercurio la tensión sistólica y entre 5 y 6 la diastólica confiere a los 5 años de seguimiento un descenso del 35 al 40% del riesgo de accidentes cerebrovasculares, un 12-16% para la cardiopatía isquémica y hasta un 50% para la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, a pesar de estos eficaces tratamientos farmacológicos, hasta un 15, un 20% de hipertensos tratados con combinaciones de 3 clases de fármacos y además un diurético no alcanzan los objetivos terapéuticos de tensión arterial recomendados y padecen lo que ya hemos oído también del doctor Redón, la llamada hipertensión resistente. Esta forma de hipertensión suele formar parte de un conjunto de multimorbilidades que incluyen la insuficiencia renal crónica, la diabetes, obesidad y cardiopatía isquémica, siendo el riesgo cardiovascular de estos pacientes especialmente elevado. Su patogenia parece deberse a la producción autónoma inapropiada de aldosterona. Para su tratamiento se están ensayando nuevos fármacos con una diana terapéutica distinta. Por ejemplo, como ya mencionó el doctor Redón, el aprocitentan, que es un antagonista dual de los receptores A y B de la endotelina, que añadido al tratamiento de 3 o más hipotensores y un diurético, en el estudio Precision, un estudio en fase 3 en el que participó el doctor Redón, ha mostrado descensos significativos de la presión arterial. A eso se suman los recientes resultados aparecidos este mismo año de un ensayo en fase 2 con baxdrostat, que es un inhibidor selectivo de la síntesis de aldosterona que no interfiere con la síntesis de cortisol y que reduce significativamente la presión en la hipertensión resistente. Se abren así interesantes perspectivas de futuro. Por otra parte, como ha quedado bien recogido en el discurso del doctor Redón, para combatir la hipertensión resistente disponemos también de métodos invasivos como la denervación renal, que él nos ha explicado, o también, incluso a más largo plazo, la terapia de activación varorrefleja. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana se congratula y se enriquece hoy con la entrada de un nuevo e ilustre miembro cuyo brillante discurso he tenido el honor de contestar. Me felicito y felicito también a la Real Academia por acoger hoy al profesor José Redón, a quien con todo afecto damos la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Carmena. Enhorabuena por su discurso. Acabo de ver que nos honra con su presencia la magnífica rectora de la Universidad de Valencia. Antes de que yo dé mi discurso de clausura, si quiere decir unas palabras, tiene el atril a su disposición. Buenas tardes. Excelentísima presidenta de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, querida Carmen. Ilustrísima directora general de Planificación, Eficiencia Tecnológica y Atención al Paciente, vicerrector de Investigación, presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, presidenta y secretario general de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana, miembros de la Junta de Gobierno de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, benvolgut rector Esteban Morcillo, gerente de la Universitat de València, decano
de la Facultad de Medicina y Odontología, autoridades académicas, profesoras y profesores, amigos y amigas, y especialmente, estimado profesor Pepe Redón. Buenas tardes a todas y a todos. Siento no haberos podido acompañar desde el principio. Tenía un compromiso ineludible. He tenido que estar esta mañana en Madrid, en el Consejo de Universidades, criticando una vez más la LOSU, sin demasiado éxito, pero ahí estamos. Pero no podía faltar aquí a este acto. Para mí, bien lo sabe la presidenta de la Real Academia de Medicina, es siempre un placer asistir a los actos de esta institución. Y entre ellos, los actos de ingreso de nuevos miembros en la Academia tienen un simbolismo especial, pues suponen el reconocimiento de trayectorias, de carreras ya consolidadas para las que este acto constituye un ritual que consagra los méritos demostrados a lo largo de muchos años de trabajo. Y tratándose del doctor Redón, esos méritos hacen que el reconocimiento no solo sea merecido, sino que lo conviertan en una necesidad. Fue doloroso, como recordé con ocasión del reciente ingreso del profesor José Luis Alfonso, que la pandemia me impidiera poder acudir durante 2 años a este tipo de celebraciones. Pero ver esta aula magna de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia, con tantas caras conocidas, con tanta emoción que siempre hay en estos actos académicos, pero también actos simbólicos, ayuda a olvidar ya los tiempos pasados y pensar ya que estamos en la normalidad total. En cualquier caso, estos actos también permiten celebrar la gran relación entre la Universidad de Valencia y particularmente su Facultad de Medicina y Odontología, nuestra Facultad de Medicina y Odontología, y la Real Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana. El prestigio de la entidad que se acerca a los 200 años de historia nos llena de orgullo a quienes conocemos la importancia social de esta institución. Como sabéis, nuestra universidad fue fundada con los estudios de medicina en 1499, recogiendo toda una tradición de estudios médicos que se estaban impartiendo ya en Valencia desde el mismo siglo XIII y cuya actividad fue ya regulada en 1329 con la implantación del modelo médico del entonces Reino de Valencia. Una relación estrechada aún más desde 1956, cuando la Real Academia alojó su sede en las instalaciones de nuestra Facultad de Medicina y Odontología, en este bello edificio renovado y actualizado para la docencia y también para la investigación médica. Son, pues, la universidad y su facultad y la Real Academia, 2 instituciones de prestigio y arraigo en la sociedad valenciana, por la que trabajamos todos y a las que todos nos debemos. Así ha sido a lo largo de los más de 5 siglos de nuestra universidad y los más de 200 años de historia de la Real Academia, y ha sido clave el papel en los tiempos de pandemia que ha vivido nuestra sociedad a lo largo de toda la historia. Y no podemos obviar la reciente, la pandemia por COVID-19, que ha evidenciado una vez más la importancia de la investigación en salud, la fragilidad de nuestras sociedades ante shock como el que hemos vivido y el necesario papel de una sanidad pública y de calidad, con profesionales excelentes y dedicados, comprometidos con el sistema sanitario como pilar básico de una sociedad como la nuestra, europea, avanzada y desarrollada. Una sociedad en la que la medicina cuenta con un elevado prestigio, aunque es un sistema que debemos proteger, debemos cuidar y mejorar, especialmente en el campo de la atención primaria, primera línea de relación entre la ciudadanía y el sistema sanitario. Así, este mismo martes tuve ocasión de participar en esta misma aula magna, junto con nuestro querido conseller de Sanidad, el director médico del Hospital Clínico y también nuestro decano, en un acto dirigido a estudiantes para precisamente fomentar la vocación en atención primaria, como campo en el que ejercer la medicina, pero sobre todo, como también decía nuestro conseller, como lugar para atender a las personas y a las familias. Una de las principales causas de visita a la medicina de atención primaria es precisamente la hipertensión, campo de especialización del doctor Redón. Como tal especialista y como jefe de servicio de medicina interna del Hospital Clínico durante más de 25 años,
sabe de sobra la importancia del seguimiento de la atención primaria y sabe que si ésta no funciona correctamente, es la atención hospitalaria la que sufre una sobrecarga que deriva en una peor atención de los y las pacientes, algo que no nos podemos permitir. Ese largo periodo como jefe de servicio indica que ha lidiado con situaciones muy complicadas, no solo durante la pandemia, sino que también ha sabido gestionar siempre equipos de trabajo y ha sido un clínico extraordinario. También hemos confirmado en estos últimos años que sin la investigación sanitaria, nuestro futuro, pero también nuestro presente, son mucho más vulnerables. Por eso procede poner en valor la gran labor investigadora que ha desarrollado el doctor Redón, investigación que le ha llevado a poseer un currículum extraordinario, especializado en hipertensión y otras afecciones relacionadas con la edad avanzada. En una época en la que vivimos cada vez más años y cada vez queremos vivir con más calidad de vida, las investigaciones del doctor Redón han servido para mejorar el pronóstico y la realidad de muchas personas. De hecho, el gran número de publicaciones y proyectos que ha liderado, en los que ha participado, su consideración como uno de los 5 mejores investigadores de nuestra universidad y su capacidad de trabajo en general y en la gestión de servicios y entidades en particular, la han llevado a presidir, entre otras, las Sociedades Española y Europea de Hipertensión, por ejemplo, y a dirigir el Instituto de Investigación Sanitaria, el INCLIVA. Lo dirigió, de hecho, en la época en la que el INCLIVA obtuvo su acreditación como Instituto de Investigación Sanitaria, lo cual también constituye un hito a no olvidar. Clínica, investigación y gestión, 3 pilares de una carrera extraordinaria, pero falta un pilar más, y es el que nos ha unido más en nuestros caminos, la docencia. La carrera del doctor Redón, del profesor Redón, empezó en la Universidad de Valencia hace casi 3 décadas, cuando se incorporó como profesor asociado, y hace casi 2 que obtuvo su cátedra en reconocimiento a su gran labor. Es gracias a personas como Pepe Redón que la Facultad de Medicina y Odontología tiene hoy en día el prestigio que tiene. Gracias a personas que combinan perfectamente distintas facetas, que conocen y transmiten a las nuevas generaciones cómo es la medicina, pero cómo es en los libros y cómo es en la vida, que tienen vocación de aprendizaje y también de docencia durante toda su vida. Aquí tenemos excelentes representantes de estas trayectorias que forman parte de esta Real Academia de Medicina y que también continúan vinculados a la universidad, aunque ya en otra etapa. Leí, pero también sé que pese a su jubilación en el año 2021, nunca se separará del todo de su profesión. Para quien su especialidad, su profesión, es su forma de vida, la desconexión total nunca llega a producirse. Y aunque se quiera, es muy complicado llevarla a cabo. Espero que como miembro de la Real Academia de Medicina sigas, Pepe, aportando tanto a la sociedad como has aportado hasta ahora. Sigas dando ejemplo, sigas enseñando y sigas demostrando que en tu carrera profesional lo has logrado todo. Enhorabuena y muchas gracias. Bien, quizá yo tengo ya pocas cosas que añadir a todo lo que se ha dicho, pero es obligatorio que la presidenta de la Academia cierre el acto diciendo unas palabras que en este caso no van a ir tanto dirigidas al tema del que ha hablado el profesor Redón como a mi relación personal con el profesor Redón desde que llegó al Hospital Clínico de Valencia. Entonces, me van a permitir que al hilo de mis recuerdos, de alguna manera, surgen también todos los temas de los que ya han hablado. Mi felicitación más extensiva a su familia,
a su mujer especialmente, a la que veo sentada allí detrás. Mi enhorabuena a toda la familia. Decir que el ingreso de Pepe Redón, por fin, como académico de número en nuestra entidad, es un lujo para la Real Academia de Medicina. Cuando él llega a Valencia, y ahí es donde empiezo a un poco desenrollar el ovillo de mis recuerdos, reaviva la patología general, una asignatura que estaba siendo dada por otros profesores, quizá desde una perspectiva más especializada y que él convierte en una patología general auténtica. Y además tiene la gentileza de invitarme a que dé 2 o 3 clases que tienen que ver con la conducta de enfermedad, con aspectos psicológicos en su curso, algo que siempre le agradecí. Organiza un servicio de medicina interna que yo diría que es modélico, que deja además en muy buenas manos, la mayoría de ellas femeninas. No puedo nombrar a todas tus colaboradoras, pero María José Fornés, Alicia Santamaría y otras muchas que todos los nombres no me los puedo aprender, siguen la estela del maestro y han convertido el servicio de medicina interna de nuestro hospital un servicio en el que todos confiamos. Y en medicina, que los médicos confiemos en los compañeros es algo fundamental. Es fundamental que confíen los pacientes, pero los médicos también lo somos. Mi relación con él fue tan estrecha desde el principio que tuvimos, yo creo que fue por azar, nuestros despachos eran contiguos, pero arriba y abajo. El despacho del profesor Redón estaba justo encima de mi despacho en el hospital clínico. Cuando alguno de los pacientes psiquiátricos tenía algún problema orgánico, algún problema que, sobre todo, que a mí me preocupaba porque podía ser grave, solamente tenía que descolgar el teléfono para llamar y decir: Pepe, sube, por favor. Permítanme que lo diga con este lenguaje tan coloquial, porque es que era así como lo hacíamos en aquel momento. Y Pepe, por supuesto, subía con su phone preparado para ayudarnos a resolver los problemas médicos que nuestros enfermos tenían. No todos los médicos de este hospital eran muy amigos de entrar en el servicio de psiquiatría. Sé que nunca el doctor Redón tuvo el menor reparo y nos ayudó. Durante la pandemia COVID, a la que se acaba de referir nuestra rectora, junto con las unidades de cuidados intensivos, el servicio de medicina interna y 1 o 2 de sus salas, unas veces era 1, otras eran 2, dependía del número de pacientes, fueron el epicentro. Cuando estaba escribiendo estas palabras, la palabra epicentro me ha recordado, y no puedo menos que mencionarlo aquí, el sentimiento que todos hemos experimentado por los casi 50.000 muertos del último terremoto que han sufrido en Turquía y en Siria. Porque medicina interna y las unidades de cuidados intensivos lo saben bien el gerente y el director del hospital, que están sentados en la primera fila, fueron el epicentro para tratar el COVID en este hospital durante toda la pandemia, que fue terrible. Y no puedo menos que comentar, me lo van a permitir, una anécdota como paciente, porque yo no solamente fui compañera
de trabajo, sino que en un momento determinado me convertí en paciente de ese servicio de medicina interna. Y quiero decirles que todas las mañanas, muy temprano, porque él siempre ha dicho que es golondrina mañanera o alondra mañanera, a las 7:30, 8, la hora en que despertábamos los pacientes, recibía en mi móvil una llamada de Pepe Redón preguntándome cómo había pasado la noche. Porque al parecer él estaba bastante grave, aunque él nunca me lo decía. Les aseguro que esa llamada me curaba tanto o más que las dosis de corticoides a las que me sometían a lo largo del día. No podía menos que recordar hoy esta anécdota. Aquí ya se ha hablado de la hipertensión. Yo no sé más ni mucho menos que todos los que han hablado sobre ella o sobre la trayectoria profesional del profesor Redón. Por eso creo que como paciente también quería dar mi testimonio. Porque Pepe Redón ha sido todo: profesor universitario, un gran científico, como lo ha mostrado el currículum que nos ha contado el profesor Carmena, un investigador excelente que va a continuar y me consta que tiene ya proyectos en marcha de la época que estuvo en el INCLIVA, pero que ahora va a seguir, un gran gestor, un gran médico y yo diría que con mayúsculas un médico, que es una palabra que utilizamos menos. Se puede ser maestro, se puede ser profesor, pero creo que la palabra, la inicial y lo que para mí define a Pepe Redón es que es un gran médico. Y eso, como paciente, les aseguro que es tanto o más importante que toda esa investigación que todos han glosado, que yo suscribo, por la que yo le felicito y por la que me felicito de que alguien como él sea académico de número de nuestra institución. Josep, como te llaman en algún momento, muchas gracias por ser como eres, por ser quien eres, por la labor que has desarrollado y porque podamos ahora contar contigo. Siempre hemos contado, pero dentro de la institución tenemos todavía la suerte de que podemos tenerte todavía más cerca. Muchas gracias, enhorabuena y le doy la enhorabuena a la Real Academia por tenerte entre nosotros. Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.